En este espacio hablaremos sobre la Biblia y las adicciones y los consejos edificantes que presenta el Antiguo y el Nuevo Testamento referente a una postura de promoción y prevención frente al uso de sustancias como el vino y la sidra. El término promoción de la salud debe ser entendido como ese conjunto de actividades realizadas por los gobiernos, por las personas naturales, por las poblaciones, para mejorar su salud, es decir, adquirir hábitos de vida saludables de tal manera que tengan un mayor control de su salud. En el caso de los gobiernos, están llamados a dar prioridad al desarrollo de políticas públicas en materia de salud que eviten que las personas enfermen o se lesionen. Ahora, en cuanto a la prevención, hace referencia a esas medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, como la reducción de los factores de riesgo, sino también a detener su avance, atenuar sus consecuencias una vez establecida. Esto fue lo que el Creador se propuso con la humanidad, abogar por el perfecto cuidado de la salud. Si nos remontamos a los orígenes, la primera humanidad se le dio instrucciones sobre la forma de alimentarse de acuerdo a las necesidades biológicas de su organismo. Después del diluvio, la humanidad que sobrevivió a este evento se les dio instrucciones sobre la forma en cómo se alimentaría. El pueblo que fue liberado de la esclavitud de Egipto se les dio unas normas de higiene y de salud a través de sus mensajeros. En este caso, vamos a hablar de uno de los mensajeros. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, presentó el siguiente mensaje. Primera de Corintios 3:16, Primera de Corintios 6:19 al 20. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Aquí es muy importante destacar la etimología del término para templo. La palabra griega que se usa es naos, la cual apunta al templo mismo, sin incluir todo el complejo que lo rodea, para lo cual se usa hieró. En sus epístolas, Pablo casi que se limita a usar naos, la palabra que apunta solo al templo para indicar que Dios ha hecho morar allí su nombre divino. ¿Acaso no sabéis? Cuando el apóstol Pablo hace este interrogante, realmente no está preguntando a los corintios. Está llevándolos más bien a un terreno donde los corintios puedan hacer una parada de pensamiento y logren reflexionar sobre cuál es su estado y lugar en relación a Dios. Al hacerse cristianos, ellos debieron haberse dado cuenta de que el Espíritu Santo vive dentro de ellos y que permanece en ellos. En otras palabras, Pablo lo que está afirmando claramente es que somos templo del Dios viviente. Segunda de Corintios 6:16. Estos mensajes nos permiten comprender, si logramos hacer un proceso de reflexión, de introspección, cuán profundamente estaba interesado Dios en cada detalle del tabernáculo en el desierto, ¿sí? Y cuando se construyó el templo de Jerusalén, como una forma de decirnos de cuán está interesado en esta armazón física, es decir, en tu cuerpo, en mi cuerpo, que viene siendo la morada del Espíritu Santo. Ahora, son varias las maneras en que como personas podemos considerar nuestro cuerpo. Podemos cuidarlo e idolatrarlo, podemos mirarlo con menosprecio o vergüenza. Podemos utilizarlo como una simple máquina para producir. Podemos emplearlo como un mecanismo para obtener poder. Podemos dedicarlo a los placeres, incluso utilizarlo como un instrumento para la corrupción, en todas sus formas, o aceptar la propuesta de las Escrituras, verla como un templo, como un naos, un santuario. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? El Señor Jesús se refirió a su cuerpo como ese templo cuando dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré.
Juan presenta la interpretación de esta declaración diciendo que Jesús hablaba del templo de su cuerpo, según San Juan 2:19. Los judíos consideraban el templo como la residencia especial de Dios, de modo que el cuerpo es como un templo que se convierte en un lugar especial frente a esta apuesta que hace el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pese a lo que algunos piensan, no es recomendado el uso de sustancias, más bien previene contra él. Y diréis, pero muchos personajes bíblicos se embriagaron. Por supuesto, tenemos el caso de Noé, cuando bebió vino, terminó por desnudarse, según Génesis 9:21. Cuando las hijas de Lot embriagaron a su padre, terminó teniendo relaciones sexuales con ellas. Y se habla de otros personajes en la Biblia, eran hombres que hicieron uso del vino, pero a su vez se describe los resultados de ello. Tales conductas no se hubiesen dado si a lo mejor no hubiesen ingerido estas sustancias. En el caso de los reyes y sacerdotes, Levíticos 10, del 8 al 11, se nos dice: tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Para que podáis discernir, versículo 10. Para poder discernir. Este pequeño párrafo ya nos está diciendo algo. Distinguir por medio del intelecto una cosa de otra o varias entre sí. Discernir, es decir, que la mente puede estar condicionada al cuerpo o puede tratarse también de estímulos físicos. En este caso, estaríamos hablando de estímulos exógenos. Ahora, Proverbios 31, 4 y 5 nos dice que no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de los afligidos. Y Pablo termina por decirnos: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Miramos que el Señor no nos está prohibiendo, más bien nos está advirtiendo de los riesgos que se corren al introducir sustancias ajenas a la química de nuestro organismo. Nos previene de una alteración normal de su funcionamiento. Ya a comienzos del siglo II después de Cristo, Galeano señalaba que el cáñamo tiene la propiedad de lesionar el cerebro si se consume en demasía. El cáñamo es una subespecie del cannabis sativa. Esta variedad contiene menores cantidades de tetrahidrocannabinol, THC, que es un principio psicoactivo del cannabis. Entendemos que, aunque no se tenían los conocimientos avanzados en cuanto a la tecnología según la ciencia médica de hoy, los grandes estudiosos de los primeros siglos, pese a las limitaciones en la materia, ya hablaban del impacto de las drogas en el cerebro. Aunque no se describe detalladamente cómo se afectara el sistema bioquímico del cerebro, nos deja entrever que los efectos de las sustancias alteran la capacidad de distinguir por medio del intelecto una cosa de otra. Afectaría la facultad de actuar con sensatez, con prudencia, con acierto, es decir, tener juicio, que es equivalente a tener salud mental. Ahora, cuando se abusa de las drogas, ¿qué sucede? Sucede que se alteran algunas zonas del cerebro. El alcohol es una sustancia poderosa que puede causar graves daños a la vida, la salud física de la gente. Afecta a muchos de los sistemas bioquímicos del cerebro. Existe un delicado equilibrio entre los sistemas químicos que estimulan y los que inhiben o ralentizan las funciones cerebrales o corporales. El alcohol interfiere cambiando este equilibrio. Si las personas beben alcohol de forma regular, su cerebro se va a adaptar a la presencia de alcohol a largo tiempo. A partir de ahí, se irá produciendo de forma natural estimulantes químicos en cantidades mayores de lo normal. Conforme el cerebro y el cuerpo se adaptan, la persona puede llegar a ser dependiente del alcohol para poder mantener el equilibrio químico de su cuerpo. Dentro de las zonas que afecta se encuentra la corteza cerebral. Se le presenta como esa delgada lámina de materia gris de pocos milímetros de espesor que se encarga de cubrir ambos hemisferios cerebrales. Esta se encarga de procesar la información sensorial.
Recordemos que el sistema sensorial principal está conformado por la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. También nos permite pensar, imaginar, planear, resolver problemas, tomar decisiones. Se encargará de establecer las normas sociales, la educación, los valores y adecuar nuestros deseos a la realidad. El alcohol adormece esta parte liberando el sistema límbico de su freno. Ahora, el sistema límbico también se va a ver afectado por la presencia de sustancias extrañas que van a permear, van a penetrar o traspasar el sistema nervioso, donde se aloja el llamado circuito de recompensa de nuestro cerebro. Dicho sistema está encargado de la motivación de nosotros como individuos, de tal manera que podamos repetir conductas que son necesarias para la supervivencia y la reproducción, tales como alimentarnos, entre otras. Ahora, otra de las zonas afectadas es el cerebelo. El cerebelo ocupa otras cosas como son la coordinación tanto motora como verbal. Por ejemplo, que podamos caminar rectamente, que podamos hablar adecuadamente. Si se produce una intoxicación, las personas vamos a caminar desequilibradamente y vamos a hablar de manera enredada. Al ingresar en el cerebro, las drogas que hacen, obstaculizan ese sistema de comunicación, van a interferir en el proceso normal de intercambio de información entre neuronas. Recordemos que las células nerviosas se comunican por medio de sustancias químicas llamadas neurotransmisores que llevan mensajes entre ellas. Por lo tanto, recordemos que beber en exceso puede causar un daño significativo a los órganos de nuestro cuerpo. Beber en exceso está asociado comúnmente con daños en el sistema nervioso, el sistema inmunológico y endocrino. También puede afectar el hígado, el aparato digestivo y el sistema cardiovascular. Beber no solo puede causar problemas físicos y de conducta en la persona, sino que además tendrá unas repercusiones muy significativas en el contexto social, familiar de quien lo padece. El consumo de alcohol está relacionado con la violencia doméstica, el abuso infantil y la violación. También está asociado con todo tipo de accidentes. Cuanto más beba una persona, mayores serán los problemas en casa, en el trabajo, con los amigos, incluso con personas extrañas, ajenas a él. Estos problemas pueden generar discusiones y separación en el mismo círculo familiar. Tener relaciones tensas con los compañeros de trabajo, ya lo decíamos, faltas de asistencia, retraso en el trabajo con frecuencia, pérdida del mismo empleo por disminuir la productividad, la competitividad, cometer o sufrir actos violentos, accidentes de tráfico, arrestos por conducir bajo la influencia del alcohol, debido a los cambios que genera como consecuencia de la dependencia o adicción a estas sustancias. Hay toda una generación que ostenta tener demasiada luz, es decir, conocimiento, pero el mismo espíritu que habló a estos mensajeros continúa hablándonos y nos dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No despreciéis mi ley, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará. Ámala,